Doctor, ¿es tan imposible? No, no es imposible, hay que querer hacerlo nada más. No puede ser que exista desnutrición en un país como el nuestro, que produce alimentos para 400 millones de habitantes. ¿Cómo no va a poder mantener 40? No puede ser que exista desnutrición en un país como el nuestro, que tiene territorio para producir alimentos para 1.200, 1.500 millones de habitantes. ¿Cómo no vamos a mantener 40? El chico desnutrido es una regla sin excepción, primero, que la desnutrición afecta a los chicos por debajo de los 6 años porque dependen de terceros que no tienen los medios económicos o que no tienen la capacidad intelectual como para poner en marcha una criatura. Así que ahí afecta al niño. La Organización Mundial de la Salud nos dice claramente, hace ya muchos años que lo dice, que el 50% de las muertes en América Latina tienen de la mortalidad infantil, o sea, la mortalidad debajo del año, el 50% tienen como telón de fondo la desnutrición. El niño desnutrido cancela su programa para subsistir con esa miseria que come, cancela su programa de defensas y por lo tanto es muy vulnerable a las infecciones, y cancela su programa de bomba de sodio y por lo tanto es muy vulnerable a las deshidrataciones. Entonces, así ahorra un 60, un 70% de la energía basal, pero es muy lábil, es muy indefenso ante las infecciones. Entonces, nunca muere un desnutrido de desnutrición. Mueren de enfermedades intercurrentes, mueren de tuberculosis, como en este caso de meningitis, de gastroenterocolitis, de bronconeumonía, de deshidratación, ¿me entiende? Porque es un lábil y aunque lo vacunemos, no tiene respuesta inmune porque es un inmunodeficiente, es un inmunodeprimido, no tiene respuesta. Por eso sigue habiendo polio en 3 países africanos, porque no tienen respuesta a la vacunación, porque hay desnutrición. Si combatiésemos la desnutrición, se terminarían las infecciones. Entonces, Albino, sí. le quiero preguntar, ¿y cómo se puede luchar contra esto si en la Argentina todavía ni siquiera se reconoce? Es decir, en general para los gobiernos no hay desnutrición en la Argentina, no hay chicos que pasan hambre. Eso que dice usted es correcto. Mire, yo hace 42 años, cuando vine a estudiar pediatría, recién recibido de médico en la Universidad Nacional de Tucumán, vine a estudiar pediatría a Chile. Le digo vine porque estoy en Chile en este momento, he venido a una reunión que tengo con el profesor Monkeberg. El ministro de Salud en ese entonces dijo una cosa que a mí me dejó helado. Tenemos las mejores, peores estadísticas de América Latina. Las mejores, peores estadísticas. O sea, realmente era muy bueno el trabajo que habían hecho, pero era muy malo el resultado que habían obtenido porque había mucha desnutrición. Pero así se parte, con seriedad, con responsabilidad y con diagnóstico. Si uno no tiene diagnóstico, es imposible establecer un tratamiento. Y hoy no sabemos, ustedes no saben en la Fundación CONIN, nadie sabe qué cantidad de chicos con desnutrición infantil hay en la Argentina. ¿Es tan complicado saber, tener un número, identificarlo, no, saber dónde están los problemas? Dice el profesor Monkeberg que la mortalidad infantil es un indicador indirecto de desnutrición. O sea que si tenemos mortalidad infantil, que insisto, es la mortalidad debajo del año, que va del 7.4 por 1000 en Tierra del Fuego al 20 por 1000 en Formosa, ese es el abanico que tenemos en la Argentina. Así que la mortalidad infantil es un indicador indirecto. Si usted averigua las tasas de mortalidad infantil, sabe qué cantidad de desnutridos tenemos. Fíjese usted, tenemos 5 o 6 veces más mortalidad infantil en América Latina que los Estados Unidos, pero 20 veces más mortalidad del preescolar.
El niño preescolar, que nadie habla de eso, este niño de 5, 6, 7 años, va cayendo una y otra vez como una película, un animal herido en una película, va cayendo una y otra vez con un enorme costo operativo y con lo que significa la muerte de un hijo en la familia. Es un desastre desde el punto de vista individual, desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista social. Nuestro país es un país inmensamente grande, inmensamente rico y sorprendentemente vacío. ¿Quién se va a quedar con nuestro país? Doctor, hoy escuchábamos al jefe de gabinete, a Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco, hablar del caso de Néstor como un caso aislado. Y quizás tan extremo se puede hablar de un caso aislado, pero mi pregunta era, ¿cuándo hablamos de que un chico está desnutrido? ¿En qué punto? ¿Cuándo muere o cuánto antes arranca este proceso en el cual uno puede hablar de un chico malnutrido o desnutrido? Mire, se disfraza todo, se toquetea todo, se manosea todo. Pero yo le digo que hay una clasificación de Gómez que es viejísima y que es buenísima porque la entiende cualquiera. Cuando a usted le falta el 10% del peso, hasta el 15% del peso, un chico que tendría que tener 10 kilos y tiene hasta 8,5, es un chico flaco. Del 15% al 25% de déficit, es un desnutrido de primer grado. Del 25 al 40 es un desnutrido de segundo grado y menos del 40%, o más del 40%, es desnutrido de tercer grado. O sea que si tiene hasta 8,5, hasta 7, hasta 6, es desnutrido primero, segundo, tercer grado, y menos de 6 kilos ya es desnutrido de tercer grado. ¿Está claro? Sí. Eso es una clasificación muy gráfica porque cualquier persona, no hace falta que sea médico, la puede entender. Claro. Doctor, y siguiendo la línea de la pregunta que le hacía Paula, y las consecuencias para estos chicos que no murieron o que no mueren, pero que en su infancia estuvieron desnutridos, ¿cuáles son? Sí. Debilidad mental. Miles de niños tienen debilidad mental. No alcanzaron a desplegar su potencial genético para tener el día de mañana igualdad de oportunidades. De ahí los altos índices de repitencia y de deserción que ahora disfrazamos también haciendo que todo el mundo pase de grado. Y de esa manera nunca sabremos a ciencia cierta cuáles son las reales tasas de repitencia y de deserción escolar. O sea, todo lo toqueteamos mal, todo lo bastardeamos, todo lo manoseamos. Y le digo más todavía, cuando el chico que se muere es hijo de uno, es el 100%. Doctor, y un chico que arranca con índices de desnutrición, como usted nos decía, entendemos que en un lugar, en un país normal, y cuando uno va con su hijo en esta condición del hospital, se lo detecta y se le da la ayuda necesaria para sacarlo de esa primera etapa y que no llegara a la última. ¿Hasta qué estadio un chico puede recuperar justamente la posibilidad de tener todas sus facultades bien y lúcidas si el tratamiento es agarrado a tiempo? Si lo agarramos a tiempo, si lo agarramos dentro del primer año de edad, dentro del primer año y medio podemos hacer algo. Después ya es muy difícil maniobrar, porque la fontanela anterior se cierra al año y medio y el cráneo pasa a ser una unidad sellada. Hasta el año tenemos fontanela, tenemos posibilidad de maniobra. Hasta el año y medio, 18 meses. Después ya se hace cada vez más difícil poder obtener una respuesta. El cableado neurológico, el boom del cableado neurológico se produce en el primer año de edad. Al fin del primer año de edad, cuando el chico tiene 12 meses de vida, ya tiene el 80% del peso del cerebro que va a tener de adulto. El 80% del peso del cerebro que va a tener de adulto. Está pesando su cerebro 900, 950 gramos. Y de adulto, 1,2 kilos.
O sea, que nosotros tenemos que accionar dentro del primer año. El primer año le diría que marca la suerte del sistema nervioso central y por lo tanto de ese individuo, de ese pueblo, de esa nación. Es muy importante, es capital, es fundamental, es prioritario entender esto. Una mujer embarazada no es una idiota que le falló el plan. Una mujer embarazada es un tesoro que el país necesita. En el derecho romano, el proletario, ¿qué le aportaba a la polis romana? Prole, le daba hasta el nombre. Es su orgullo, es su bendición. Una mujer embarazada es un tesoro. Nuestro país es enormemente grande, insisto, enormemente rico y peligrosamente vacío. ¿Cómo? Tenemos 10 veces más territorio que Italia y la mitad de la población de Italia. Lo que no tenemos nosotros es vergüenza. Lo que hemos perdido es virilidad y hemos perdido vergüenza. Le iba a preguntar cómo lo vive usted y cómo lo viven todos los que trabajan en la Fundación CONIN cuando reciben la noticia de un chiquito que muere por desnutrición. A mí me duele el corazón. Yo soy un hombre grande. Estas cosas me hacen llorar. Me dan asco. No es posible que en nuestro país sigamos sufriendo esto. No es posible que se den explicaciones idiotas para una cosa que tendría que tener solución. Las crisis mundiales son crisis morales y estamos en una profunda crisis moral. Y las soluciones no son técnicas, las soluciones son éticas o no hay solución. Doctor, la verdad que nos ha dejado sin palabras, se lo escucha hablar con tanta pasión por esto que hace, todo el trabajo que pone en tratar de ayudar a través de la Fundación y de toda su experiencia a los que puede, porque la realidad es que desde la Fundación CONIN no se puede arreglar esto, no se puede ayudar a todos. Y yo quería preguntarle que nos cuente cómo es el diálogo, cómo es el recibimiento de una mamá que llega con sus chiquitos en un estado de desnutrición, una mamá que aunque quiere y le duela, no puede darle de comer a su hijo. Y nosotros le damos contención. Nos dimos cuenta hace muchos años que la desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. De nada sirve que alimentemos a un chico si lo devolvemos al ambiente hostil del que proviene. A los 15 días estamos alimentándolo nuevamente. Si queremos quebrar la desnutrición, dijimos, lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen al subdesarrollo. Educación nutricional, educación para la salud, lactancia materna, jardín maternal, jardín infantil, estimulación temprana, escuela de arte y oficio, programa de educación agraria, lectoescritura para analfabetos, rofero familiar, club de padres, escuela para padres, documentación y legalización de la familia, alcoholismo, inmunizaciones. Así se combate la desnutrición. Combatir el hambre es lo más fácil que hay. Le doy un plato de sopa a una persona, no tiene hambre. Le doy una fruta, una uva, ya no tiene hambre. Pero combatir la desnutrición es una tarea mucho más ardua que puede llevar una generación y que implica agua corriente y caliente, luz eléctrica y cloacas. ¿Qué son los derechos humanos? ¿No serán derechos humanos también vivir como un ser humano? ¿No serán derechos humanos tener agua corriente en la casa? ¿Sabe qué decía Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, uno de los más grandes presidentes que ha tenido nuestro país? No hay derecho que una persona no tenga agua corriente en su casa. ¿Saben qué decía Sarmiento hace 150 años? No puede ser que una persona quede ciega después de las 6 de la tarde. ¿Sabe qué decía Ramón Carrillo, uno de los más grandes especialistas en salud, el primer ministro de salud que tuvo la República Argentina en el primer gobierno de Perón? Dice, los hongos, los virus y las bacterias como causas de enfermedad son pobres causas al lado del daño gigantesco que produce la falta de saneamiento ambiental.
Usted sabe que cuando Sarmiento asume, el 84% de la población argentina era analfabeta, y 30 años después el país estaba en el 7º lugar del mundo. Usted sabe que Argentina fue el primer país del mundo que quebró el analfabetismo. Usted sabe que nos llamaban a nosotros el asombro del mundo, porque quebramos el analfabetismo antes que Francia, que la Gran Bretaña, que Alemania, que Estados Unidos, que Canadá, que Italia, que España, que Japón. Y le digo, nos siguen llamando el asombro del mundo, porque nadie entiende cómo hicimos para bastardear, para humillar, para degradar y para fundir este país.